Bienvenido a la parte 2 de la solución de sistemas de ecuaciones en tres variables. Vamos adelante y miremos nuestros dos ejemplos adicionales. Otra vez, lo primero que quiero hacer es etiquetar cada ecuación. Así que llamaremos a esta ecuación A, esta ecuación B y esta ecuación C. Necesitamos elegir dos ecuaciones y eliminar una de las variables, y no importa la variable que eliminamos primero, pero vamos adelante y elimine la X variable de las primeras dos ecuaciones. Entonces, si esto es más 4X, queremos que sea 4X, así que vamos a multiplicar la ecuación B por menos 4 y luego agregarlo a la ecuación A. Entonces vamos a tener menos 4XB, y luego agregarlo a la ecuación A. So menos 4X. La ecuación B nos dará 4X. Menos 4X3 y será 12y. Menos 4 por 2z será 8z o 8z igual menos 8x menos 4 igual más 32. Dejamos la ecuación a la misma, tanto tenemos 4x más y más z es igual a 17. Vamos adelante y agregue estas dos ecuaciones juntas. Los x términos se eliminan. Tenemos 13 y 7z igual 49. Ahora tenemos que elegir dos ecuaciones diferentes y eliminar x de nuevo. Trabajemos con la ecuación B y la ecuación C. Así que si es más 5x, ahora queremos que sea 5x. Entonces, multiplicaremos la ecuación B por menos 5, y luego la agregaremos a la ecuación C de nuevo. Tenemos menos 5x ecuación B más ecuación C. Así que, multiplicando la ecuación B por menos 5 vamos a tener 5x más 15 y 10z igual menos 5x menos 8 será 40. Dejando la ecuación C lo mismo, tenemos 5x, 2 y más 3z igual 5. Agregaremos estas dos ecuaciones juntas. Los x términos se eliminan. Tenemos 13 y 7z igual 45. Así que estas dos ecuaciones con dos desconocimientos, llamaremos a la ecuación y a la ecuación E, y necesitamos resolver estas dos ecuaciones como si fueran un sistema de dos ecuaciones con dos desconocimientos. Así que avancemos y eliminemos los términos. Entonces, vamos a multiplicar la ecuación D por menos 1, y luego agregarla a la ecuación E. Entonces, multiplicar la ecuación D por menos 1 va a cambiar todas estas señales, así que tendremos 13 y más 7z igual menos 49. La ecuación E permanece igual. Vamos adelante y agreguemos estos juntos, y avisaremos que los términos y los términos x se eliminan. Tenemos 0 igual menos 4. Bueno, por supuesto que no es cierto. Esta es una indicación de que no hay solución a este sistema. Vamos adelante y miremos gráficamente este sistema. Aquí está el gráfico de los tres planos, y lo que avisaremos, no hay puntos que están en los tres planos al mismo tiempo. Si lo mira desde este ángulo, podemos ver cada par de aviones intersectos, pero no hay puntos donde se intersecen los tres planos al mismo tiempo. Por lo tanto no tenemos solución. Vamos adelante y miremos un ejemplo más. De nuevo, comenzaremos etiquetando estas ecuaciones. Solo para un cambio, vamos adelante y elimine los términos y esta vez. Entonces, si miramos la ecuación A y la ecuación B, aviso los y términos ya son signos opuestos. Queremos que esto sea 2y, así que multiplicaremos la ecuación A por 2, y luego agregarla a la ecuación B. Tenemos 2x, 2 y más 2z igual 8, y la ecuación B sigue mismo. (5x más 2 y 3z igual 2). Adelante y agregue estos juntos. Tenemos 7x, y los términos son opuestos, z igual 10.
y llamaremos a esta ecuación de ahora, seleccionaremos dos ecuaciones diferentes y eliminar y otra vez. Entonces, si trabajamos con la ecuación A y la ecuación C, si esto es más 3 y queremos que eso, 3 y, multiplicaremos la ecuación A por 3 y agregarla a la ecuación C. Tenemos 3x, 3 y más 3z igual 12, y la ecuación C sigue mismo. (4x más 3y, 4z igual menos 2). Agregando estos juntos, tenemos 7x, 0, z igual 10. Llamaremos a esta ecuación y ahora vamos a resolver el sistema utilizando la ecuación D, y la ecuación E. Una cosa que notificaremos enseguida es que estas dos ecuaciones son idénticas, así que si intentamos eliminar x o z, serán eliminados. Vamos adelante y pruébalo de cualquier manera. Multiplicemos la ecuación D por -1 y luego agregue la ecuación E. Tenemos 7x más z igual menos 10, y luego tenemos 7x, z igual 10. Si agregamos estas ecuaciones juntas aviso de que todo es eliminado, por lo tanto terminamos con 0 igual 0, lo cual es verdad. Esta es una indicación de que hay un número infinito de soluciones. Entonces, lo que haremos ahora es expresar la relación entre x y z para mostrar que hay un número infinito de soluciones. Para empezar, lo que podemos hacer es tomar una de las ecuaciones con dos variables, digamos la ecuación E, y solucionaremos esto para z, así que si agregamos z a ambos lados, tendríamos 7x igual 10 más z. Restando 10 hexanewtones a ambos lados, tenemos z igual 7x, 10. Así que nuestra solución podría expresarse de esta manera. Si dejamos x ser cualquier número real, luego la coordinación z debe ser 7x menos 10. Ahora, lo que hacemos es volver y expresar en términos de x y la manera que hacemos eso, volveremos a una de las ecuaciones originales, digamos la ecuación A, y solucionarlo para y usando x para la variable x, y 7x menos 10 para z, así que usando la ecuación A tendríamos x, y más en lugar de z. Utilizaremos 7x, 10 igual 4. Así que solucionaremos esto para y para tener y en términos de x. So x más 7x sería 8x, 10. Vamos hacia adelante y muévala, y al otro lado para tener es igual a y más 4. Y si restamos 4 en ambos lados, tendremos y igual 8x, 14. Ahora esta solución se expresa en términos de x, también podría expresarse en términos de y o z, y parecería diferente. Pero la relación sería la misma. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que podemos encontrar uno del número infinito de soluciones para este sistema al seleccionar cualquier valor para x, y luego usar estas reglas para encontrar las coordenadas y z. Vamos adelante y miremos este gráfico también. Estos tres planos se intersectan en una línea como vemos aquí en rojo, y en el triple ordenado que mostramos en la pantalla anterior representaría cualquier punto en esta intersección que es esta línea roja. Ok, eso lo hará para este video. Gracias por ver.